Muy buenos días. Continuando con los temas y haciendo más, introduciéndonos más al tema, hoy vamos a platicar acerca del trastorno de ansiedad. Y obviamente antes de entrar a este tema, quiero explicar que la ansiedad es un fenómeno que de alguna manera es autónomo y probablemente incontrolable, pero que es un sistema de adaptación, ¿correcto? Y que de alguna manera, pues, es necesario que suceda o que aparezca. Entonces, psicológicamente podríamos explicar que la ansiedad puede ser un mecanismo que permite adaptarnos ante situaciones nuevas, pero que sin embargo puede llevarnos o conducirnos a una serie de eventos patológicos. Por favor, yo siempre digo que la ansiedad es un fenómeno que debe de entenderse y de tratarse porque de alguna manera es bastante complicado profundizar en la mente cuando esto está sucediendo. Entonces la definición de los trastornos de ansiedad se define por el temor y la ansiedad infundados y de algunos desequilibrios, con la prevalencia a lo largo de la vida. Cerca del 28% de la población vamos a tener ese tipo de ansiedades, que va a depender de su severidad, grave, moderado, crónico. Y los trastornos de ansiedad son cuadros que se han explicado desde la psiquiatría y son muy frecuentes. Además, los trastornos de ansiedad contribuyen a la aparición de algunos trastornos depresivos y en un caso de abuso de sustancias. Explico. Muchas veces el estado de estrés nos produce a nosotros cierto grado de ansiedad. Entonces puede suponerse que la ansiedad puede tener como sinónimo un estrés. Mucho ojo porque a veces yo puedo estar en estrés y puedo pensar que lo que tengo es una ansiedad. O viceversa, puedo pensar que tengo ansiedad y lo único que tiene es un nivel de estrés. Por lo tanto, tenemos que tener esta situación bastante clara y debemos de entender cuál es la causa biológica de esto. Generalmente los trastornos de angustia, ansiedad generalizada y ansiedad social van a tener una causa específicamente biológica. Como lo dije hace un momento, muchas veces nosotros lo que tenemos es una respuesta adaptativa, no necesariamente patológica, pero esta que vamos a explicar de alguna manera, su fundamento no solo es biológico, sino que es de herencia. El DSM-5, como muy bien ustedes lo conocen, explica los grados o la clasificación de los trastornos de ansiedad. Tenemos ansiedad por separación, esto es muy frecuente en los niños y muchas veces se sienten abandonados y creen que sus padres pueden dejarlos. Sin embargo, vemos casos en grande por ansiedad de separación de una pareja o un ser querido. Tenemos el mutismo selectivo que también entra en este tipo de trastornos, según el DSM-5, la fobia específica, trastornos sociales, el trastorno de pánico, la agorafobia y trastornos de ansiedad generalizada, así como los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias y medicamentos. En su libro de texto explica muy bien que parte también que se puede meter o clasificar en este tipo de trastornos son los trastornos obsesivos compulsivos. Vamos a describir la ansiedad. Quienes padecen de este tipo de trastorno van a tener un cierto grado de entendimiento sobre lo que siente mi cuerpo y van a sentir una sensación de angustia, la cual se va a combinar con crisis episódicas de ansiedades, que va a ser persistente y que de alguna manera van a tener un periodo de tiempo desde minutos, segundos o mejor dicho segundos, minutos y horas. Sin embargo, una característica importante de esto es que esto va a ser súbito, esto va a ser de aparecimiento súbito y que de alguna manera no se va a tener una causa exacta. La prevalencia de este tipo de problemas va más o menos en un 3 a 5% de diferencia entre hombres y mujeres. En este caso, las mujeres tienen una probabilidad doble de padecer este tipo de problemas más que los hombres. En algún momento la ansiedad nos puede estar atacando sin causa aparente. Yo me siento ansioso, tengo una sensación fea, me tiembla el cuerpo, me siento con sudoración, me siento tembloroso, creo que me va a pasar algo, me van a decir algo malo. Y esto, cuando no se entiende una causa, es importante analizarlo porque tenemos que entender que la ansiedad puede dar una respuesta psicológica o puede ser una respuesta psicológica de adaptación o simplemente una manifestación de una enfermedad que está, y muchas veces lo decimos, es necesario tener siempre la opinión de ver eh, o descartar un diferencial en este tipo de trastornos. No todo lo que pueda pasar es ansiedad por sí psicológica, sino que también puede ser respuesta a algunas enfermedades que se tienen. Por ejemplo, ansiedad y pánico. Las crisis de pánico incluyen muchos síntomas, por ejemplo, disnea, o sea, dificultad para respirar,
sudor frío, irregularidad en la frecuencia cardíaca, hay palpitaciones, hay mareos, hay debilidad, hay sensaciones de irrealidad, que significa no siento esta realidad, me siento extraño, algo está pasando, o despersonalización, que implica es que este no soy yo, me siento raro con todos, tengo ganas de salir corriendo, tengo ganas de huir. Y en el intervalo entre estas crisis, muchas personas con este trastorno sufren de ansiedad anticipada, es decir, miedo a volver a sufrir otra crisis. Por ejemplo, lo vemos con pacientes con antecedentes de un paro cardíaco o un problema a nivel de cardiovascular, y entonces anticipan la situación y piensan que eso va a pasar. Tenemos mucho cuidado con eso, pues les decía, ¿verdad? No toda la ansiedad puede ser un fenómeno derivado de los problemas psicológicos, muchos de estos vienen de los problemas médicos. Entonces, la fobia y la agorafobia, que es un trastorno fóbico, que significa miedo a los espacios abiertos. La agorafobia puede ser muy incapacitante. Algunos de estos permanecen en su casa durante muchos años, no salen y de alguna manera pues tienen el miedo de que les vaya a producir una crisis de pánico en la calle. Yo veo muchos pacientes de este tipo en donde la seguridad lo mantienen en la casa y no salen. Muchas veces aquí algún día platicaremos de los amuletos, que significan de que se agarran o se arraigan de alguna cosa, una situación, un ambiente, un lugar, para poder sustentar ese valor de mantenerse sin síntomas. Soltándose esta situación van a producir estas angustias de nuevo. La ansiedad generalizada, sus principales características es que es un tipo de ansiedad que tiene una preocupación excesiva de que algo pueda pasar, de que algo pueda estar sucediendo, tiene dificultades para controlar los síntomas y muchos de estos signos clínicamente significativos van a dar un sufrimiento, alteración en la vida de la persona. Recordemos en el tema anterior que aquí lo que se activa es el sistema adrenérgico, o sea, adrenalina elevada, también va junto con los neurotransmisores GABA, y que de alguna manera sensaciones de muerte o sensaciones de sufrimiento no se van a quitar. Hay gente que, personas o pacientes que de alguna manera no soportan estas sensaciones y las ideaciones que empiezan a tenerse es morirse. Mucho ojo, porque o es estrés o es ansiedad, o se puede convertir en una depresión, o, mucho ojo, a veces hay una diferencial entre los trastornos obsesivos compulsivos que están ocultando algún problema de tipo ansiedad. Obviamente cuando explicamos esto estamos tratando de dar un correlativo, o sea, darle una correlación para la psicología. Para fines de nuestros exámenes tenemos que hablar sobre los fenómenos fisiológicos, ¿verdad? Entonces, en resumen, vamos a decir que los trastornos de ansiedad, pues son trastornos, eh, se pueden clasificar en los de ansiedad, angustia, agorafobia, ansiedad anticipatoria, ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad social, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver cada una de estas diferenciaciones, por ejemplo, agorafobia, miedo a estar fuera de la casa, en otro lugar o de otro lugar alejado, ¿verdad? O que no se sienta protegido. Vamos a ver, por ejemplo, en el trastorno de angustia se caracteriza por episodios periódicos de síntomas como disnea, irregularidades de la frecuencia cardíaca y otro tipo de alteraciones neurovegetativas como sudoración y como lo hemos explicado, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas que se pueden hablar de esto? Pues va desde la herencia. Algunos estudios han explicado sobre los BDNF, que son estimulantes del crecimiento neuronal. Cuando los BDF alteran a nivel de la región de la región ventromedial del cerebro, pareciera ser que esa afectación en esa región produce sensaciones de angustia, porque recordemos que la región ventromedial nos permitía hacer esa regularización y toma de decisiones de las emociones, pero cuando hay esa confusión desde el punto de vista nervioso, va a producir esa sensación de depresimiento de síntomas. Entonces usted lo puede ver con aquello de que tiene que tomar una decisión y le causa un cierto grado de ansiedad o un poquito de angustia, ¿verdad? La corteza prefrontal ventromedial, como lo acabo de explicar, es esencial en esto, porque lo que hace esa corteza es extinguir el miedo y la ansiedad, pero cuando hay una alteración en ese nivel es un problema. Los estudios de neuroimagen funcional sugieren que la amígdala y la corteza cingulada prefrontal y de la ínsula están implicadas en los trastornos de ansiedad. Entonces, el cíngulo y estas regiones van a hacer que de alguna manera se activen y hacen una
señalización hacia el sistema nervioso autónomo, y esto es una cadena de eventos autónomos en donde detenerse o controlar va a ser un poquito difícil. Eso no es un tema para el asunto de explicación del tratamiento, pero es importante que se sepa, por ejemplo, los tratamientos que se pueden hablar básicamente. Y hay muchos, pero los básicos vamos a decir que es el uso de las benzodiazepinas, los antidepresivos, los reguladores del GABA, los modificadores del NMDA y el famoso terapia cognitivo-conductual, aunque también para terminar, pues aquí les dejo la imagen de este señor, ustedes lo conocen muy bien. Él plantea una técnica muy interesante y que ha sido muy efectiva, porque muchos de los fenómenos de la ansiedad, según el maestro, explica que van derivados también de fenómenos de alteraciones de la conciencia, de los valores morales, de la angustia de separación, etcétera, etcétera. Y hace una serie de técnicas interesantes que, como ustedes saben o han conocido, pues son útiles para el desarrollo también del tratamiento de la ansiedad. Bueno, un placer, les agradezco mucho, cualquier duda esté para servirles.